Queridos compatriotas montañeses, bienvenidos a la Resistencia desde Cantabria. Dicen de Santander la marinera, y yo digo de Santander la valiente. Digo valiente, trabajadora, decidida y leal a España. Gracias, compatriotas. Gracias porque seguís creyendo en este proyecto nacional, que no es incompatible con vuestro amor a vuestra tierra, que no es incompatible con el amor profundo hacia vuestra familia, hacia vuestros amigos. El respeto hacia lo cercano no es incompatible con el amor al proyecto nacional que representa España. Gracias porque sois la garantía de que los enemigos y los traidores de España van a fracasar. Sobre nuestra nación, en estos difíciles momentos de nuestra historia, se ciernen tres graves amenazas. Un golpe de Estado que pretende romper nuestra unidad, trocearla, enfrentarnos, desobedeciendo nuestras leyes, pisoteando la Constitución, despreciando las sentencias de los tribunales, vulnerando el derecho y la libertad de tantos de nuestros compatriotas en Cataluña y pronto, desgraciadamente, también lo veremos en el País Vasco. Un golpe de Estado que es aún más grave si tenemos en cuenta que se cierne sobre la nación impulsado desde las propias instituciones que deberían defenderlo, con la connivencia y con la complicidad del propio gobierno de la nación. Un gobierno que ha llegado a la Moncloa apoyado por los amigos de los terroristas, por los propios golpistas y por los totalitarios podemitas, amigos de Irán y de la Venezuela bolivariana y castrista. Ese es, queridos amigos, el triste gobierno de nuestra España en este momento. Pero siendo eso lo más grave, aún es más el saber que en la sede de la soberanía nacional, o al menos donde debiera estar y donde debiera residir, en el Congreso de los Diputados, quienes se sientan en esos escaños solo defienden intereses partidistas. Son incapaces de ponerse de pie y de defender el interés general de los españoles, dejar por una vez sus intereses de partido para unirse en una sola voz, como hemos visto en otros parlamentos, en otras asambleas de otras naciones, cuando todos puestos en pie escuchaban su himno nacional porque estaba en riesgo la unidad de la nación. Tenemos un Congreso de los Diputados donde cada uno de los diputados no se siente identificado con lo que representa, con una parte de la soberanía nacional. Es nada más que un mero elemento de un partido, de un interés partidista. No entienden lo que es el interés general, ese que te obliga a sacrificarte en lo personal y en lo particular en aras a un interés mucho más grande, en una causa mucho más noble. Esa es nuestra primera gran amenaza y hemos de ser conscientes y hemos de denunciarla. Está amenazada la nación con la connivencia del gobierno y de las instituciones y con la cobardía relativista, con el pasotismo de quienes deberían defenderla desde otros partidos políticos en la sede de la soberanía nacional. Segunda gran amenaza, no es solo la ruptura interna. Hay quienes, desde el exterior, desde una Europa mercantilista, de burócratas, de lobbies, la Europa de los Soros, de los Merkel, de los Club Bilderberg, han decidido que quieren también acabar con nuestra soberanía nacional. Y lo hacen fomentando, financiando,
alentando y promoviendo una auténtica invasión migratoria sin control. Nuestras fronteras se encuentran amenazadas día a día, con la complicidad de los gobiernos y de las pseudo-ONGs. Nuestras fronteras de Ceuta y Melilla, nuestras fronteras por mar, por tierra, se encuentran amenazadas, sin que se permita que quienes son los defensores de esas fronteras pudieran actuar ni con los medios humanos ni materiales que se requerirían. Porque no se deja actuar ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil. Porque no se cambian. Porque no se cambia la ley migratoria. Porque no se termina con ese terrorífico e irresponsable efecto llamada que supone decirle: ven, salta a nuestras fronteras, agrede a nuestros agentes, escupe nuestra ley, que te daremos una subvención, una casa, una ayuda económica y además te la daremos con prioridad a los españoles, que van a tener que pagarla. Eso es inaceptable, eso es un suicidio como nación. Y vosotros lo sabéis muy bien. Nadie nos gana a los españoles en solidarios. Podemos decir, y este partido, este proyecto político de Españoles Valientes lo dice alto y claro. Decimos sí, viva la emigración, vivan los procesos migratorios. España ha sido una nación migratoria. Emigramos a las Américas, hicimos trabajo y fortuna y ayudamos a esos países de Hispanoamérica. Emigramos a Europa y trabajamos duro en sus cosechas, en sus industrias, pero lo hicimos cumpliendo la ley, llamando a la puerta, no entrando a la fuerza, saltando las fronteras. Por eso, decimos, sin ningún complejo, ningún rubor, que nosotros defendemos los procesos migratorios que sean legales, posibles e integrables, que cumplan nuestras leyes, que entren quienes puedan entrar en función de nuestras capacidades laborales y sociales, y además que tenemos el derecho de elegir quién entra, que preferimos aquellas poblaciones migratorias que tengan mayor capacidad de integración, como por ejemplo preferimos, y lo decimos alto y claro, a las naciones hermanas de Hispanoamérica antes de otras naciones que provienen del Magreb. Y si es grave ese golpe de Estado y esa invasión migratoria, la tercera grave amenaza, que es tal vez la que pone en riesgo de forma más grave a nuestra nación, es la profunda crisis institucional y la profunda crisis moral. Porque una nación, a lo largo de la historia, puede verse amenazada por enemigos externos o incluso por enemigos internos. Pero si sus instituciones se mantienen firmes, si son conscientes de su responsabilidad y si actúan con todos los mecanismos de fuerza del Estado, las amenazas se terminan controlando, los peligros se terminan superando y a los enemigos se les termina derrotando. Esa no es otra cosa que lo que ha sido la historia de nuestra nación desde sus orígenes hace más de 10 o 12 siglos. Una permanente lucha por la supervivencia, por su independencia y por su libertad. Por eso, ante ese panorama, queridos compatriotas, ante el golpe de Estado, la invasión migratoria y la crisis institucional, unida a esa crisis moral en la que parece que todo da igual si se defiende la vida como si se defiende la muerte, da igual si se defiende la honradez en las instituciones como si se defiende el latrocinio más descarado, da igual si se cumplen las sentencias como si no se cumple.
Todo da igual, todo es lo mismo, todo depende de las encuestas, todo depende de los resultados electorales. Y nosotros decimos que no. Aquella frase de que es la economía, estúpido, ¿no te das cuenta? Nosotros decimos, es España y la libertad. No se dan ustedes cuenta que por encima de la economía, aun siendo muy importante, que por encima de los resultados electorales, aun siendo muy importantes, que por encima de las modas pasajeras, que por encima de todo eso existen los valores permanentes de la dignidad de la persona y de la dignidad de las naciones. Por eso somos el partido de los valores. Es más, por eso somos el proyecto de los valores. Por eso cada vez más españoles creen en nosotros. Y frente a ello, tenemos que luchar muy duro desde este proyecto político, porque nos enfrentamos al consenso ideológico que atenta contra la vida, contra la familia, pilares básicos de cualquier sociedad y de cualquier nación, favoreciendo las leyes del aborto, las leyes de la eutanasia, quienes atentan contra la libertad de educación para que los padres puedan decidir en conciencia y en libertad cómo quieren que se eduque a sus hijos. La libertad lingüística para que podamos hablar español en cualquier parte del territorio nacional. La libertad de culto para que podamos profesar la religión que creamos de acuerdo con nuestras propias creencias y convicciones. La libertad de prensa para que podamos conocer la verdad, tener la información objetiva, sin tergiversaciones. Libertad, en definitiva, que cada vez es más escasa en España. Esa amenaza contra la libertad, que llega incluso a atentar contra la libertad de cátedra, porque ya los profesores de historia no van a poder educar, no van a poder enseñar de acuerdo con sus conocimientos, porque un gran hermano, apoyado en una nefasta ley de memoria histórica, le va a decir de lo que puede hablar y de lo que no, y cómo debe hablar y cómo debe decirlo. Y si decimos que está en riesgo la propia vida, si decimos que está en riesgo la propia libertad, también en nuestra nación hoy está en serio riesgo permanente la igualdad de los españoles ante la ley. Porque ya no somos iguales, ya no es igual el hombre y la mujer, porque unas terroríficas leyes de ideología de género han decidido que algunos han perdido por su condición sexual la presunción de inocencia, porque han dicho que la violencia tiene género, cuando algunos creíamos que la violencia hay que combatirla con independencia de si la comete un hombre contra una mujer contra un hombre, una mujer contra una mujer, un hombre contra un hombre, un padre contra un hijo o un hijo contra un padre. Nosotros vamos a luchar contra la violencia, contra todo tipo de violencia, y para nosotros no hay buenos y malos. El que cometa un acto de violencia, con independencia de su sexo, de su opinión política o del lugar en el que viva en el territorio, tendrá que enfrentarse a una ley que vamos a promover en cuanto lleguemos al Congreso, la ley en defensa de la familia, de la vida y contra la violencia intrafamiliar. Y si no somos iguales los españoles, tampoco lo somos a la hora de votar. Esta magnífica democracia, que nosotros decimos que no es otra cosa que una partitocracia, el control más absoluto de los partidos políticos de todos los poderes, incluso de aquellos en los que no deberían intervenir jamás, del Poder Judicial, que debería ser realmente independiente. Y hoy tenemos serias amenazas
de cómo se intenta controlar a ese poder. ¿Cómo se le dice a los abogados del Estado que no pueden acusar de rebelión frente a un golpe de Estado de rebelión? Hoy se les dice a los fiscales que no deben exigir responsabilidades civiles. Hoy algunos están intentando que nada menos que un golpe de Estado, que una organización criminal quede impune. Y si no lo logran, ya están preparando los indultos correspondientes. Pues bien, vosotros sabéis perfectamente quién ha llevado ante el Tribunal Supremo a los golpistas, quién ha logrado que hoy la mitad de ese gobierno traidor y golpista esté en prisión preventiva, para que no se largue y no se fugue como el cobarde de Puigdemont y los consejeros que le han seguido. Y vosotros sabéis que a partir del mes de enero habrá una acusación popular, la acusación popular de Vox, que es la acusación popular del pueblo español, que no admite que desde las instituciones se den golpes de Estado, que no admite que se utilicen las leyes para retorcerlas y terminar atentando contra el Estado de Derecho, que no permiten que se vulneren y se pisoteen las sentencias de nuestros tribunales. Esa acusación popular de Vox va a señalar con el dedo acusatorio a más de 700 años de prisión, que va a ser nuestra petición ante el Tribunal Supremo. Y contra nosotros no les han valido las amenazas. Por más que el abogado del golpista cobarde de Puigdemont, el abogado Puigdemont, alentase a las cloacas del Estado para que desactivasen a Vox. Hoy incluso hemos tenido que escuchar cómo el afrancesado de Val viene a decir que hay que hacer un cordón sanitario contra Vox. ¿Pero qué se ha creído este francés? Va a haber que recordarle lo que hicimos los españoles en 1808 con los franceses que pisotearon nuestra nación. Va a haber que recordarle al afrancesado de la veleta naranja que a los españoles no se nos hacen cordones sanitarios porque primero los cortamos y segundo les recordaremos que aquí en España quien atenta contra la unidad de España, por mucho que algunos desde los estrados nos digan que somos la turba del circo romano, les diremos que en todo caso seremos las legiones romanas echándoles de Hispania. Queridos amigos, ante este panorama, ha llegado la hora de los valientes, ha llegado la hora de España. Ha llegado la hora de recuperar el terreno perdido. Ha llegado la hora, en las próximas elecciones andaluzas, de que nuestros candidatos entren a ese parlamentillo andaluz y empiecen a decirle a ese cortijo de clientela corrupta de la PSOE, con la muleta naranja que le ha permitido estar allí durante 3 años y la inutilidad del voto más inútil que ha habido nunca en Andalucía. Sí, el voto inútil, lo repito, el voto inútil del color azul de la gaviota, que han sido incapaces de cambiar en 40 años el gobierno de Andalucía. Queridos amigos, vamos a recorrer la tierra andaluza para decirle a los andaluces que se pongan en pie, que dejen de esperar la limosna de la paguilla que luego les exige como la compra más caciquil del voto para que lo metan en la urna y que sigan manteniendo el sistema. Nuestros diputados autonómicos van a entrar allí para levantar las alfombras, para gritarles a la cara que están robando al pueblo español desde Andalucía, que se va a acabar esta España corrupta, que la España de los seres,
de los Chávez y de los Griñán es una España que no nos gusta, porque es la España de la corrupción y de la basura y de la cloaca del Estado. Claro que sí, claro que sí. Andalucía brilla por su sol y en Andalucía va a brillar la España viva que va a reflejar al resto de los españoles el camino a seguir. Porque desde Andalucía iremos a cuantos ayuntamientos se convoquen elecciones, iremos a las elecciones generales y llevaremos un grupo parlamentario de 5 o 7 diputados que van a ser clave en conformar el próximo gobierno de España. Y que se preparen a escuchar lo que hasta ahora no han escuchado jamás. Ya estamos en el Congreso de los Diputados. Ya habla de nosotros el presidente del Gobierno, alentándole a la derechita cobarde de qué valores tiene con nosotros. Lo que no le pregunta, como decía nuestro presidente hoy en Bilbao, es qué valores tiene el presidente de Gobierno que comparte con los golpistas y con los totalitarios y con los secesionistas. Que le pregunten también a esa derechita cobarde por qué no ha denunciado la aplicación de la ley cuando pudo hacerlo, no ahora, cuando le exigimos que aplicara un 155 de verdad. ¿Por qué no lo hizo entonces? No es un problema de partidos, bien lo sabéis, amigos. Es un problema de lealtad a España y de voluntad decidida en defenderla. Por eso van a escuchar a los diputados de Vox en ese Congreso de los Diputados, en esos ayuntamientos y también en ese Parlamento de Estrasburgo, hablar de lo que no se habían imaginado jamás. Vamos a hablar del problema real de los españoles, empezando por la defensa de la casa común que es España. Vamos a denunciar a cuantos corruptos en esa corrupción institucionalizada que no consiste en otra cosa que en recibir permanentes fondos del Estado, fondos que nos cuestan un auténtico riñón a los españoles con una política fiscal confiscatoria. Vamos a decirles que nuestro trabajo, que el fruto del trabajo de tantos autónomos, de tantos pequeños y medianos empresarios, el trabajo de tantos españoles, está para ponerlo al servicio de los intereses generales. Habéis escuchado a Luis, nuestro vicesecretario nacional de Jóvenes, en un brillante discurso que le salía del corazón y que lo dirigía a todos los jóvenes de esta sala, pero por ende a todos los jóvenes de España. Y habréis visto que ha parecido que se trababa con la palabra independencia. No se trababa, es que la palabra independencia nos duele, porque hay algunos que quieren independizarse, mejor dicho, quieren secesionar, quieren romper nuestra unidad. Por eso se ha trabado. Pero se ha trabado porque le duele el corazón como joven español tener que vivir en una patria donde quienes deberían defenderla no lo están haciendo. Y Luis sabe que desde el Congreso de los Diputados la palabra España se va a oír una y mil veces y se va a defender hasta sus últimas consecuencias. Voy terminando. Muchas veces lo hemos repetido. No hemos venido a la política para servirnos, sino para servir. Esto es un acto de vocación, es un acto de lealtad y de servicio a la patria y a nuestros españoles, a nuestros compatriotas, a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros conciudadanos. No hemos venido a la política tampoco a pedir permiso a los gurús, a los reyezuelos de taifas, para que nos permitan entrar en sus palacios de cristal o que nos permitan pisar sus cómodas alfombras. No hemos venido tampoco a pedir perdón por amar a la patria por mucho que nos llamen ultras o fachas, que no hemos venido a pedir perdón por creer que nuestra casa se tiene que proteger aunque nos llamen xenófobos y racistas. No hemos venido a pedir perdón porque consideremos que las leyes de ideología de género son leyes que atentan a lo más sagrado de la dignidad de la persona,
a su libertad y a su igualdad como seres humanos. No hemos venido a pedir perdón. Por eso, queridos amigos, por eso, cuando os pregunten ¿y a qué ha venido Vox? Si no ha venido a pedir permiso a los dueños de este sistema corrupto, si no ha venido a pedir perdón por tener unas ideas y unos valores que los defendemos con el ejemplo primero y con la palabra después. Vox ha venido a ganar. Esa es la respuesta. Pero Vox ha venido a ganar para que gane con ella España y la libertad. Por eso, gritad conmigo, ¡viva España!